Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar acerca de la pobreza. Vamos a hablar acerca de la pobreza extrema. Personas que no tienen ni para sobrevivir. Y vamos a elaborar una lista de cuáles son los países más afectados por este tipo de pobreza. Se calcula que alrededor de un 10% de la población mundial, hablamos de miles de millones de personas, pues vive con menos de 1,90 dólares al día, lo cual ni siquiera da para comer. Ya no hablemos de sanidad y de educación, porque este tipo de personas ni siquiera saben leer y escribir. No tienen acceso a ningún tipo de educación y en el caso de enfermar, tampoco tienen derecho a sanidad. Debido principalmente a esto y a la escasez de agua, comida y demás factores, pues se ha elaborado una lista con cuáles son, digamos, los países más pobres del año 2015. Países que, si las personas de los países desarrollados pudiéramos hacer algo, pues la verdad es que nos agradecería mucho nuestra ayuda. Pero como bien sabéis, a día de hoy todos los gobiernos están corruptos y parece que esta situación conviene a muchas personas. Para que vivan bien unos pocos, tienen que sufrir muchos. Esta es la reflexión. Vamos allá, no me voy a poner ahora a reflexionar porque ya lo he hecho en más vídeos. Y vamos allá con la información. Empecemos con la República Democrática del Congo. Lamentablemente, este país africano se encuentra en el primer lugar de la lista de los países más pobres del mundo. La guerra civil que sufrió también lo ha hecho aún más pobre. Además, la nación también se enfrenta al problema de los derechos humanos. En segundo lugar tenemos a Zimbabue. Zimbabue tiene una tasa de pobreza más baja y mejores indicadores sociales que la mayoría de los países africanos. La pobreza es más común en las zonas rurales, el 31% aproximadamente, que en las zonas urbanas, en las cuales solo habría un 10%. Y la mayoría de la población pobre de Zimbabue vive en zonas rurales. También tenemos en tercer lugar a Burundi. Seguramente os suene de algo. Burundi tiene una historia de violencia y problemas. El conflicto ha contribuido a la pobreza generalizada. Burundi se ubica en el lugar 167 entre 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU del año 2007. Y 7 de cada 10 de Burundi vive por debajo del umbral de la pobreza. Según el ingreso nacional bruto, por cada habitante en el año 2007 fue de menos de 100 dólares. Tenemos también Liberia. Este seguramente ya no suene tanto. Liberia se está recuperando de los efectos de una guerra civil de 14 años que terminó en el año 2003 y todavía sigue recuperándose, ¿no? La guerra civil ha dejado al país en un estado frágil. Más del 80% de los liberianos estaban sobreviviendo con menos de 1,25 dólares al día. Imaginaos lo que es sobrevivir con esa cantidad de dinero. Es prácticamente imposible. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas clasifica a Liberia como de bajos ingresos y con déficit de alimentos. También tenemos a Eritrea, que, bueno, la economía de Eritrea se basa principalmente en la agricultura de subsistencia y el 60% de la población depende de los alimentos y los ingresos de las actividades agrícolas. El país independientemente más joven tiene un ingreso anual per cápita de 150 dólares. Impresionante. Impresionante también porque es aquí en Eritrea donde más de un 44% de los niños menores de 5 años están en desnutrición, están con bajo peso, totalmente esqueléticos y con el abdomen completamente inflamado debido a la ausencia de comida, ¿no? Ya en penúltimo lugar tenemos Níger, con una superficie de alrededor de 1,3 millones de kilómetros cuadrados.
Níger es uno de los países menos desarrollados del mundo. Su población es de más de 16 millones y está creciendo a una tasa anual del 3,3%. Con lo cual esta situación de crecimiento va a agravar aún más la pobreza, ¿no? El 76% de su población vive con menos de $2 al día. Y ya en séptimo lugar de la clasificación de países pobres del año 2015 tenemos Afganistán. Desde la invasión soviética, Afganistán ha sido un centro de una serie de conflictos que ha continuado durante más de 30 años. El 42% de la población total del país vive por debajo del umbral de pobreza nacional. Alrededor del 20% de la población vive por encima de esa línea y son muy vulnerables al riesgo de caer en la pobreza. Como podéis ver, a pesar de que nosotros estemos aquí viendo este vídeo, ¿no? Yo grabando el vídeo y vosotros viendo el vídeo, pues existen personas que no tienen acceso ni siquiera a la comida. Con lo cual ya nos podemos dar por afortunados los que estamos aquí, porque hablamos de que un 10%, aproximadamente un 10% de la población total, vive sin poder comer adecuadamente. Lo cual es bastante, porque hablamos de miles de millones de personas.